Todo en el Estado y nada fuera del Estado es lo que dijo un ilustre italiano hace ya varias décadas. La consecuencia de aquello fue la creación del fascismo y bueno, el resto de la historia ustedes ya la saben. ¿Por qué comienzo con esta frase hoy este programa de Terra Crítica? Porque ahora el Estado, o al menos eso que pretende, quiere controlar el número de veces, y perdonen la grosería, que nos masturbamos, o al menos es lo que han dicho los medios de comunicación en una noticia en la que en España se está hablando ya de un pajaporte, con perdón otra vez de la grosería, que es tal y como lo han bautizado en redes sociales, una especie de pasaporte digital para poder acceder a contenido adulto en las páginas web de internet, a estas páginas pues bueno, donde hay señores y señoras haciendo cosas que se hacen habitualmente en la alcoba. La justificación de esta medida pues nos la da el señor Escrivá en la rueda de prensa en la que anunciaba este pasaporte, para algunos pajaporte. Mirad. Queremos seguir trabajando en los próximos días con las plataformas, con todos los agentes en el mundo digital que tienen que trabajar con nosotros para que esas especificaciones técnicas no solamente los adoptemos nosotros en nuestra solución, sino que haya las adaptaciones necesarias en lo que cada uno tiene que hacer. El rango de edad, porque los niños acceden a contenido pornográfico, está entre los 9 y los 11 años. Y otro dato que me parece también muy impactante es que 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía por medios digitales. La verdad es que el tema puede generar guasa, pero es más preocupante por el fondo de la cuestión que la chanza y la broma con la que he querido comenzar este programa, pues para quitarle siempre un poquito de hierro a estos asuntos que son serios. Para tratar este asunto nos acompañan, como todos los miércoles en Terra Crítica, en primer lugar nuestro habitual José Papí, al que saludo ya. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues encantado de estar con vosotros otro día y probablemente vamos a generar más disonancias cognitivas, que es lo que pretende en el fondo este programa. Vamos a sorprender con lo que vamos a decir y encantado desde luego estar otra semana. Pedro Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a los dos, o a los tres, aunque hay uno entre bambalinas, nuestro querido César Bobadilla, y encantado de estar un miércoles más aquí en Terra Crítica. Bueno, decía yo al inicio del programa, medio en broma, bueno, que íbamos a hablar hoy de lo que se ha denominado en redes sociales, de una manera pues jocosa, el pajaporte, ¿no? Una especie de certificado digital que de alguna manera va a demostrar que una persona es mayor de edad y que por lo tanto puede acceder a contenido de adultos. Al menos es lo que se pretende en este proyecto de ley que presentó el señor Escrivá hace unos días. Un pasaporte que duraría 30 días y que permitiría 30 accesos a este tipo de contenido, en este caso pornográfico. Claro, la idea como tal, más de uno la puede comprar en el sentido de que es cierto lo que dice el señor Escrivá, que hay gente a muy temprana edad que está consumiendo una serie de contenidos para los que probablemente no esté preparado, y es cierto que Internet es una herramienta que facilita ese contenido, pero claro, en el momento en el que tú abres una puerta, ¿no?, para poder controlar el contenido que un ciudadano determinado consume en Internet, y encima además si pones un número de accesos determinado ya estás abriendo la puerta para que el día de mañana, pues por ejemplo, un programa como este, Terra Crítica, pues se considere contenido malo, malísimo y te prohíban el acceso, pues porque lo mismo estamos desinformando o vete a saber tú qué excusa. Vamos a arrancar con esta cuestión porque lo primero, la cuestión moral, Pedro, que es un tema del que hemos estado hablando a micrófono cerrado, de alguna manera ya nos revuelve todo el argumento que ha planteado el señor Escrivá, porque según para qué cosas podemos ser mayor de edad a los 16 y según para qué cosas ni siquiera a los 50 años, ¿no? A los 50 años el Estado te tiene que decir cuántas películas porno puedes ver a la semana. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el fundamento por el cual quieren implementar este pasaporte, como dicen, es por el consumo de niños de 9 y 11 años de este tipo de pornografía, y ante este hecho, que supuestamente es comprobable o está comprobado, la primera pregunta es ¿qué hacen los padres? ¿Cómo un niño con 9 y 11 años puede tener acceso a pornografía? O mejor dicho, ¿qué puñetas hace un niño con 9 y 11 años
viendo el móvil o el ordenador. Es decir, se realiza una petición de principio, que es que ya se da por hecho que los niños tienen acceso a esos elementos de visualización tecnológico, ya sea un móvil, ya sea un ordenador, y lo que hay que hacer es controlar el segundo paso, que es el contenido que ven. Es que, en todo caso, primero hay que preguntarse si lo que hay que es educar, que es la función de los padres, y son unos malos padres, unos padres irresponsables, y permiten que sus hijos tengan acceso a esa edad tan temprana a dispositivos tecnológicos para ver no solo esa información, sino otra también. Esta tecnificación o tecnologización de la sociedad, en la que se presentaba como una virtud ya desde la enseñanza pública, se ha comprobado que, además de ser una basura, no retiene o no hace retener el conocimiento en los adolescentes ni en los niños, que es un mal sistema de instrucción, no de educación, porque la educación, quien debe ser responsable son los padres, no el Estado, y se llegan a estos esperpentos de querer no solo prevenir el acceso de niños menores, es decir, el Estado sustituye a los padres, la responsabilidad de los padres recae ahora en el Estado, es un sustituto in loco parentis, ¿no?, como se dice en latín, sustituye a los padres, y es el que es el garante de que los niños de 9 y 11 años no accedan a esos contenidos pornográficos. Además, se implementa una serie de entradas o de tickets para poder consumir porno, que son 30, no es exactamente como dicen que tengas 30 accesos, sino cada ticket, para que nos entienda todos nuestros oyentes, te da acceso a un tipo de página web que la puedes agotar durante ese mes, ese mismo ticket. Si utilizas una página web concreta, utilizas un ticket y con ese ticket puedes ver esa página web durante un mes. Tendrías 29 libres. Aquí la cuestión está en por qué tienes tú que estar sacando entradas o canjeando entradas para ver determinados contenidos web. Si son tan malos, pues ¿por qué no se prohíben? Es decir, es un mare magnum de contradicciones, comenzando, como digo, por la sustitución de la educación y el control de los niños por el Estado. Esto es una aberración total. Que además, porque la función Pedro, de los padres... Perdona que te interrumpa, pero ahora que haces referencia a cómo el Estado sustituye la educación, fíjate hasta qué punto es así y hasta qué punto es contradictorio. Un tema que no estaba en el guión, pero yo creo que viene a cuento, ¿no? Cómo vemos que incluso hay ciertas temáticas ajenas al currículo oficial del colegio que están entrando por colectivos LGTBIQ+, y no sé cuántas cosas más, que están empezando a rozar incluso el contenido pornográfico en las propias aulas. Yo he visto una serie de unidades didácticas que venían por parte de asociaciones, de gente que incluso ni siquiera tenía titulación docente, que rozaban lo pornográfico. Y luego, por otro lado, eso en edades muy tempranas, hablo de chavales de 10, 11, 12 años, casos concretos que conozco, que se están llegando a las aulas y, sin embargo, bueno, pues luego un señor de 50, como decías tú, pues bueno, le tienen que entregar un ticket para acceder a una página web. Sí, bueno, ya es sabido que ha habido unidades didácticas o lo que se llaman vulgarmente talleres sexuales, donde explican a los adolescentes pues determinadas prácticas sexuales que además ni son demandadas por ellos, el conocimiento de ese tipo de relaciones sexuales, ni el hecho de tener relaciones sexuales, ni es tampoco una competencia del Estado. En todo caso, sería prevenir con determinadas acciones médicas o vamos a decir profilácticas, el no tener determinadas enfermedades, por lo que ocurría en nuestra edad cuando éramos adolescentes, pues el uso del preservativo, de cuestiones por el estilo que son más bien del ámbito sanitario. Es decir, todo esto es una auténtica aberración y que además luego podremos ver el tipo de consumo de páginas web que hay en España, cuáles son las más vistas, que quitando los buscadores como Google, pues luego ya saltamos a páginas porno o diarios deportivos, que eso es lo que se consume para lo que está diseñado Internet, no para lo que dice escotado, que tenemos un vídeo por ahí también que lo presenta como el gran descubrimiento, como si fuera el entendimiento agente. Vamos a escuchar, Pedro, ya que haces referencia a escotado, vamos a escuchar ese vídeo en donde además dice
que, bueno, si él lo hubiera pillado con 25 años, pues que cómo hubieran cambiado las cosas. Vamos a escuchar a Escotado. La crisis, digamos, del periódico escrito, de la radio y de la tele, que no lo quieren decir. También es cierto que no lo vemos porque pertenecen a 2 o 3 capillas bastante repugnantes y repetitivas. Y ya, pues claro, preferimos información que muchas veces, aunque es información basura, otras veces no. O sea, ya es cuestión nuestra de organizarnos con el algoritmo de Google, que bastante listo es. Si le preguntamos bien, nos va a conducir bien. Si no le preguntamos bien, pues nada, claro, el hombre no lo entiende y lógicamente no encontramos lo que buscamos. Pero, entonces, si la gran parte de las personas ya están viendo Internet, y sobre todo hay una gran tendencia a que las próximas generaciones cada vez más y más y más, pues eso es un notición y bastante bueno. O sea, el poder de la información ya no la tienen esas 2 capillas. Claro, que en realidad diría que son 4 o 5. Pero la fuerte y la preocupante es esta del cordón sanitario. O sea, es esta de que los ricos son ecológicamente funestos. Que es una idea muy antigua, muy fuerte, muy difícil de quitar, macho. Y que también luego se combina con el temperamento, el espíritu fundamental de ciertas naciones o pueblos y también individuos. Joder, macho, qué barbaridad. Empiezo a enterarme de todo esto a los 80 años. Fastidiarse. Le hubiera dado un buen uso a esto yo a los 25. Y sin embargo, Pedro, fíjate qué distinto, ¿no? La realidad frente a esa idea de posible libertad, ¿no? Que te pudiera dar una herramienta como Internet, finalmente pues se convierte en tu propia jaula. Bueno, para terminar este bloque y dar paso a mi compañero José Papí, si el hecho de tener acceso a algo supone ya un aumento, vamos a decir, exponencial del conocimiento y del nivel cultural medio de una población, es evidente que hoy es más cómodo acceder a través de tu móvil o tu ordenador al conocimiento. Es más cómodo que antes, pero las bibliotecas han estado ahí siempre. Y que yo sepa, la gente estaba loca por ir al bar y no por entrar en la Biblioteca Nacional a leer a Aristóteles. Entonces, quiero decir con esto que en modo alguno el acceso por sí mismo garantiza un aumento del conocimiento a la población media. La prueba de nuevo es que la televisión hoy, más que nunca, tiene una variedad de canales infinita y los programas más vistos son los programas más bajos culturalmente y más vulgares. Pues después de esta primera intervención, José, te vamos a dar paso para que nos des también tus criterios respecto a esto. ¿Cómo analizas esta cuestión que una persona como Escrivá nos esté dando lecciones sobre las páginas web que tenemos que consumir y, bueno, por otro lado también que nos esté hablando de cómo se preocupa de los chavalillos, ¿no? Cuando, tal y como decíamos, hay unidades didácticas y tal y como lo ha explicado muy bien también Pedro, que roza lo pornográfico en aulas donde los chavales apenas llegan a los 12, 13, 14 años. Yo creo que lo primero que hay que destacar aquí es lo siguiente, que es que se nota que esto lo ha hecho un adulto que no conoce cómo son las generaciones jóvenes ahora. Las generaciones jóvenes ahora saben que este tipo de contenidos no están albergados los servidores en España. Las generaciones jóvenes saben que hay un instrumento que se llama la VPN que te puede poner como un visitante que estás en la República Checa o en Japón y que estás accediendo al contenido que esté en donde sea, incluido España. Las generaciones jóvenes conocen algo que parece no conocer los mayores, que es ese fenómeno que se ha estudiado en el mundo académico de la muerte del Internet, que nace en el año 2017, donde, como bien señalaba Pedro, en el fondo el Internet no está puesto para que encontremos el conocimiento. El que quiere encontrar conocimiento o lo busca en una biblioteca, offline, como se dice ahora, o lo busca online, pero lo busca haciendo que se llama la búsqueda profunda online, el deep web, ¿no? Donde uno se mete en diarios científicos, se mete en revistas, se mete en universidades, se mete en repositorios de contenidos profundos, o alternativamente el que quiera buscar barbaridades, pues se va a la web profunda, la dark web, que dicen en inglés. ¿Vale? Entonces, eso, que lo conocen los chavales perfectamente, parece no conocerlo el gobierno español, porque si no, no estarían haciendo estas tonterías, ¿no? En la dark web ahora mismo
se pueden encontrar drogas, armas, menores, lo que te apetezca, y en 15 minutos te descargas uno de los buscadores que no tengan seguimiento de tu identidad digital, tipo Tor, el TOR, y en ese momento tú te vas a buscar las barbaridades que te apetezcan. Entonces, lo primero que quiero destacar es que, desde luego, los que han hecho esta ley no saben lo mucho que saben los jóvenes con relación a estas cuestiones, ¿no? Esto es muy importante describirlo, ¿no? Y luego, en el fondo, yo creo que hay una operación de ingeniería social. No quiero hablar como suele hablar lo que se denomina equivocadamente la extrema derecha, pero creo que hay aquí una cierta ingeniería social, ¿no?, que nos la describe muy bien un indocumentado muy famoso, un pseudointelectual como es Yuval Harari. Yuval Harari, que se ha puesto de moda, la gente, el cosmopaleto de pro, el cosmopaleto que lo tiene que ser y lo hace bien, tiene Homo sapiens en su biblioteca, y él nos habla de algo que él llama the useless people, dice él en inglés, ¿no?, la gente inútil, ¿no? Y él básicamente lo que plantea es que la gente inútil hay que darle una renta mínima universal para que estén contentos, y luego hay que hacerles el control digital, ¿vale?, a través de, dependiendo de las tendencias de cada uno, el sexo, los videojuegos, las conspiraciones. Hay diferentes maneras para conseguir que la persona esté controlada digitalmente, y a partir de ahí, digamos, consigues deshumanizar a la persona que visita eso, la consigues deprimir a la persona que visita, a la persona que está controlada de esta forma, consigues que la persona no se reproduzca, perdonadme la expresión, consigues que la persona no tenga amigos, y en definitiva caminas hacia el mundo feliz de Aldous Huxley, donde tienes a las personas completamente adormiladas, ¿no? Y sobre todo, lo enfoques como lo enfoques, si utilizas la escuela de pensamiento que quieras, en el fondo dejan de ser humanos, ¿no? Si nos, por ejemplo, una filósofa que a mí me encanta, que es Ayn Rand, el objetivismo, pues Ayn Rand nos dice es que el ser humano es el que coge la realidad, le aplica la razón, y de la razón se saltan acciones en el mundo real. Fijaros que mucha gente hace el paso 1, el paso 2, pero el paso 3 nunca lo da, ¿eh? Ellos están allí violentos en las redes, amenazando a gente por email, haciendo comentarios violentos y tal, pero luego te los encuentras en un juzgado, o te los encuentras en una sala de universidad, o te los encuentras en una reunión de trabajo y se hacen pipí encima. O sea, esa condición humana no acaba de desarrollarse en toda esta gente que Yuval Harari, no yo, los califica de inútiles, ¿no? Te vas al mundo, por ejemplo, de la psiquiatría junguiana, de la psicología junguiana, y te encuentras cuando te dicen es que ya no logramos distinguir a los humanos porque los humanos tienen tantas capas alrededor que al final no logras ver dentro de con quién estás conversando, con quién estás hablando. En definitiva, creo que son técnicas de dominación. Son técnicas de dominación del ciudadano, el ciudadano aborregado que no quiere utilizar los resortes de la verdadera política, el diputado de distrito, el debate público, el que te parta la cara como disidente por decir lo que piensas, y eso afecte a tus relaciones sociales, familiares, económicas, profesionales, etcétera. Como la gente no quiere hacer eso, pues esta es una de las maneras, digamos, de tener entretenido al ciudadano medio, ¿no?, a través de ese control digital, que en cada caso es diferente, y que evidentemente, pues bueno, una de las tendencias que tenemos los seres humanos es la tendencia sexual, y tenemos esa, es una parte integral del ser humano, y lo tenemos allí, es una manera de dominarnos. Hay otros que no pueden, a base de enseñarles escenas de alcoba, como decías tú, Xavi, pues tampoco los animas mucho, pues oye, se van al videojuego, otros se van a las conspiraciones, otros se van a lo que tal, y a la gente la tienen entretenida, sobre todo para que, como dice Harari, parafraseo, no sean humanos, porque están controlados digitalmente, y como dice un filósofo que siempre mento, que es Byung-Chul Han, el coreano-alemán, dice, así mueve mucho los dedos para no mover las manos. Y entonces, al no mover las manos, no hacen nada en el mundo real, sino que están quietecitos allí en las redes diciendo cositas, ¿no? Y de hecho, fijaros, muchas de las referencias ahora mismo sociales son personas que dicen cosas que muchos escuchan, y ya está. Que luego pase algo en el mundo real, prácticamente ese salto no se da. Ese salto no se da prácticamente nunca. Y bueno, pues yo creo que para hacer una primera intervención me quedo en eso, ¿no? Mira, José, yo me estoy acordando hace unos años, cuando empezaba todo el boom de Internet, cuando ya los vídeos empezaban a ser una cosa que ya, bueno, tenía cierta calidad en Internet, ¿no? Porque recordamos cuando Internet estaba en pañales, que era muy complicado ver un vídeo como Dios manda, ¿no?, en la red. En el año 2017 aproximadamente, yo recuerdo que había una youtuber muy famosa en San Sebastián que empezó a ser patrocinada incluso por gobiernos locales, ¿no? Era
una youtuber que hacía tonterías y se la eligió porque bueno, hacía una serie de vídeos en vasco, que había pocos entonces, y luego resulta que esta pobre señora pues, bueno, tenía un problema mental, tenía una deficiencia mental y sin embargo pues, la gente se empezó a reír de las tonterías que decía, ¿no? por ese problema mental que tenía esta pobre mujer, ¿no? Y me llamó la atención que en un momento determinado esta señora fue llamada a una universidad a dar una charla, a hablar de cómo hacía los vídeos en Internet, a la Universidad del País Vasco en concreto, y yo me quedé en aquel momento, año 2016-17, con la boca abierta. ¿Cómo es posible que lleven a una persona de estas características a una universidad a dar una charla a los alumnos, ¿no? Y bueno, un poco echando la vista atrás y llegando al año 2024 uno empieza a entender por qué se empezó a bajar de esa manera, ¿no? El nivel también en las universidades, que de alguna manera empezaban a dar pábulo a personas que, bueno, pobrecita esta mujer que, bueno, tenía, pues, bueno, un problema mental y que evidentemente no se lo deseamos a nadie y bueno, que probablemente fuera eso sea una persona estupenda, pero bueno, al punto que voy, Pedro, es que vemos esa degeneración que empezaba a llegar entonces, ¿no? Y cómo, bueno, pues se ha convertido, tal y como decía José, ¿no? En esa degeneración ya 3, 4.0, que es la que estamos viendo y bueno, ahora ya noticias como estas. Bueno, hay en la actualidad, en nuestra época contemporánea, hay una teoría muy conocida de ideas políticas que es la ventana de Overton y cómo se va configurando la legislación y la política en función de lo que es aceptable por la sociedad. De tal forma que si tú quieres implementar, en este sentido, si tú quieres implementar ciertas medidas referentes a una política concreta, primero tienes que cambiar esa forma de admitir algo que anteriormente no era aceptado. Algo que antes era tabú, pues convertirlo en lo contrario, algo aceptable y coherente o algo completamente razonable para los tiempos actuales. De alguna forma esto es lo que hemos repetido muchas veces, que ya también reflejaba antes Antonio Gramsci, que es el concepto de hegemonía cultural, del que luego parte, por supuesto, la basura de legislación positiva que tenemos, porque ya no existe el derecho, existe la ley, la legislación pura y dura. Al hilo de lo que comentas de la ventana de Overton, hay un vídeo que en un chat privado que tenemos nosotros, los del equipo, os envié ayer, ¿no? Pues un poco medio de broma, medio en serio, de una película de los Monty Python, de la vida de Brian, un pasaje muy conocido, que es el pasaje en el que uno de los personajes, un hombre, dice que quiere ser mujer y que reivindica su derecho a ser mujer y que ya por los años 70, eso es ya parir, en el año 78 creo que es esta película, si no me equivoco, era una escena que causaba risa, ¿no? Que decían, pero ¿cómo es posible que ese señor quiera ser mujer y que reivindique su derecho a ser mujer cuando no puede parir, ¿no? E incluso hay un personaje que dice, es su lucha no contra el imperialismo, sino contra la realidad, ¿no? Si no conocen ustedes el pasaje, les invito a que entren en Google y que pongan Monty Python Loretta, que es como se quería llamar este señor, y la verdad es que utiliza los argumentos que hoy en día se toman en serio, ¿no? Y es un ejemplo muy claro, ¿no? De esa ventana de Overton a la que hacías referencia, como en el año 78 aquello era una locura que se planteaba en una película de humor y en el año 2024 pues lo tenemos como algo que además si no lo aceptas eres un fascista o algo parecido, ¿no? Sí, pero hay una diferencia, el concepto, vamos a decir sesgado, no sesgado, el tendencioso de esta teoría es que ese sentimiento, en el caso de la vida de Brian, es el sentimiento que tiene ese ciudadano que quiere llamarse Loretta. Aquí no, aquí es precisamente el Estado, a través de las ideologías, la que promueve a que se sientan Loretta y a promoverlo de tal manera que sea algo tan lícito y tan legítimo, pues como seguir sintiéndote como tú de manera natural te sientes. Es decir, hay una influencia externa de una manera totalmente volitiva para creer que el concepto de, en este caso, de hombre y mujer es algo completamente aleatorio, difuso y es un sesgo dirigido de una manera tradicional que nada tiene que ver con la realidad. Pero al punto al que iba, Pedro, precisamente era ese, de cómo el Estado ha sido capaz de conseguir que algo que antes se tomaba como una broma, ¿no? Como un chiste en una película, mediante su influencia haya conseguido que sea ley, ¿no? A ese punto me refería. De hecho,
ha estado hace poco Jorge Javier Vázquez en el Congreso dando una charla, algo así como educando en la diversidad. En este sentido podemos ver cómo se ha creado un clima de un machismo ancestral, antropológico, de persecución hacia lo que no sea el prototipo de hombre, ya sea por un gusto o por una apetencia homosexual o por ser mujer, que ha configurado un escenario de inseguridad tanto para los que no son heterosexuales como para las mujeres, entre otras cuestiones promoviendo diariamente noticias sobre agresiones a mujeres. Figuraros que el orden de magnitud es de unas 60, 70 mujeres que pueden haber fallecido. También se omiten, en este sentido, también no solo los hombres que fallecen, sino, por ejemplo, otras cuestiones relativas a estos maltratos domésticos. Pero no vamos a entrar ahí. Pero, por ejemplo, el nivel de suicidios. El nivel de suicidio roza los 4.000 anuales, algo menos. Supongamos que cada vez que estamos cada mañana viendo la televisión, el telediario, aparece abriendo el informativo las 3, 4, 5, 6 personas que se han suicidado ese día, todos los días. O abrimos el informativo hablando del número de delincuentes extranjeros ilegales que han cometido un delito. Cada día en cada telediario, que son infinitamente más que todas esas mujeres víctimas de esas agresiones por parte de su pareja. Es decir, es evidente que se crea tendenciosamente un escenario para promover una idea y un contexto que está totalmente desproporcionado y que además es totalmente falso en el sentido en que se plantea. Esto evidentemente es para lo que sirve las redes sociales fundamentalmente hoy. Así es como se maneja y es como se movilizan la gran mayoría de asociaciones y la gran mayoría de medios. Y en este sentido, por ejemplo, vemos contrastes como en otras latitudes se parten de risa, se descojonan de cómo nosotros mismos estamos destruyendo nuestra civilización. Pues, por ejemplo, en China tienen un TikTok para ellos donde hay una alabanza a virtudes como el esfuerzo, el estudio, el sacrificio, los éxitos deportivos, la familia. Y aquí tenemos un TikTok para hacer el subnormal bailando con un amigo y haciendo bailecito. Bueno, pues eso es en lo que está ahora mismo Occidente, en una sustitución de valores tradicionales por esta serie de elementos basura que además tienen el agravante, como decimos, de una intervención estatal para corregir los pocos aspectos que quedaban vivos de la familia, en este caso, que es la educación de los hijos. Es decir, sois todos unos inútiles, vosotros dedicaros al ocio y a la fiesta, que ya me encargo yo de poner en orden tu cuestión familiar, porque es que tu hijo con 9 y 11 años te coge el móvil y ve el porno. Este es el drama en el que está Occidente, que primero no nos preguntamos qué puñetas hace un niño con 9 años viendo el móvil de un padre, ya simplemente teniendo el móvil en la mano. No, es que encima viendo porno, eso no nos lo preguntamos. Hombre, modifica el Código Penal y al niño de 9 y 11 años que veas consumiendo porno, mete al padre en la cárcel. Mételo en la cárcel. No me crees una absurdez de tickets de entrada que además solo sirve para páginas de España, porque si tienes el servidor fuera o páginas extranjeras no vale para nada, y ya no te digo si lo haces a través de Telegram o de otro tipo de redes sociales, que te mandas el mensaje y crees estas absurdeces y estas tonterías y hablas de inclusividad con charlas en el Congreso y cuestiones varias. Este es el drama y la decadencia de Occidente, que está en caída libre, pero de manera total. Y es en el sentido en el que estamos, y creo que igual que Fukuyama barrenó completamente de manera equivocada acerca de que se había llegado al final a las democracias liberales como el fin de la historia y ya no había más nada más, se había equivocado completamente, pues en este caso nuestro querido Antonio Escotado pues ha barrenado completamente en esa manera de entender el acceso o la libertad que ha supuesto Internet. Fíjate, vamos a volver quizás al punto, ¿no?, inicial de este programa, José, si te parece, en el que hablábamos de cómo, en última instancia, lo que probablemente se pretenda con esta medida
es empezar a controlar los accesos a Internet, ¿no? Para que en un futuro se sepa qué contenido ha accedido cada uno y probablemente se limite también según el acceso a qué páginas, ¿no? Quizás con una serie de contenidos políticos o no políticos, ¿no? O simplemente al conocimiento, a modificaciones incluso de obras literarias que en un momento determinado se escribieron y que quizás no concuerden en un futuro con esa ventana de Overton, ¿no? A la que hacía referencia Pedro hace unos instantes. Probablemente lo que hay en el fondo, dejando a un lado evidentemente todas estas cuestiones, sería el control absoluto de una persona, ¿no? que tiene que acceder a Internet pues, para lo que quiera, vaya. Vamos a ver, yo pienso que hay una trampa psicológica en la que se cae, que es que el superyo al que estaba aludiendo Pedro hace un momento, es decir, los valores de la sociedad, la religión, la familia, esas cosas estaban antes encima de nosotros y, decía Freud, no nos permitía ser nosotros mismos porque como teníamos miedo a ver qué decían nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros profesores, pues nos comportábamos de una manera más, cuidadosa para no meter la pata con eso y luego cuando nos dejaban sacábamos la patita y entonces nos vestíamos un poquito raros o leíamos un libro extraño, oíamos la música equivocada o nos apuntábamos a algún tipo de tendencia artística o política o lo que fuera. Vale. ¿Qué consiguen las redes sociales? Las redes sociales rompen todo esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya no hay un superyo, lo que hay es un yo ideal. En ese yo ideal yo me puedo juntar con un montón de gente, no sé, en la comunidad Reddit y decir cincuentones que queremos ser bailarines del Bolshoi. Entonces nosotros nos juntamos una serie de tarados mentales que pensamos que con 50 años, yo con 2 metros y más de 100 kilos, yo voy a bailar en el Bolshoi porque yo lo siento. Ese es el yo ideal que yo quiero proyectar. Me junto con 50 idiotas más en el mundo que pensamos que podemos bailar en el Bolshoi y, oye, pues nos juntamos y lo vamos construyendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final yo me frustro. Como yo me frustro, porque no va a pasar, no voy a bailar en el Bolshoi por encima de los 50 años y con el peso y la altura que tengo, es una locura. Al final me desencanto de mí mismo, me frustro y entonces empieza lo siguiente. ¿Qué empieza lo siguiente? Si me logran solucionar el problema con porno, perfecto. Si no me lo logran solucionar con porno, me dejan que me llame Jabato37 y me dedico a insultar a la gente en las redes sociales, en los comentarios de los periódicos y en sitios a decir me cago en esto, me cago en ti, este es esto es lo otro. En definitiva, son instrumentos de dominación y aparte que saben trabajar muy bien con la psicología de la gente. Me vuelvo a repetir y no quiero sonar pedagógico, académico, tal. Una cosa es el superyo, donde estábamos antes, ahora mismo se sustituye gracias a las redes sociales por el yo ideal no existe y lo que acaba ocurriendo es que te metes en un jardín, te frustras y empiezas a comportarte como un imbécil. Es ese imbécil al que ellos quieren controlar y quieren dominar, ¿no? El ser humano en general, vamos a ver, tiene siempre la necesidad de creer en algo, tiene necesidad de tener fe, vamos a decir. Antes tenían algunos la fe en la religión, en Dios, otros tenían fe en el cambio político, y otros tenían fe en su ideología. Yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy comunista, yo soy anarquista, lo que fuera. Ahora mismo se ha muerto, digamos, esa creencia en grandes dioses, vamos a dejarlo ahí, grandes ideologías, religiones, lo que sea, y pasamos a la creencia en diosecitos. ¿Cuáles son los diosecitos? Oye, pues en la pandemia vimos que un diosecito era la salud. Tenemos que estar todos, es decir, las ganas de vivir nos la borran y ahora es tener el miedo a morir. Lo decía Nietzsche en muchos de sus escritos en el siglo XIX. Cuando muera Dios ya veréis cómo aparecerá la salud como la nueva diosa. Otros necesitan creer en conspiraciones, otros necesitan creer en el sexo 24 horas al día. Y muchísima gente, sobre todo gente inteligente, cae en la trampa de creer en lo que yo denomino es un dios líquido, el innovacionismo. Esto de que todo lo guay es lo nuevo, ¿no? La ciencia de datos, la inteligencia artificial, el coche autónomo que va solo, los robots que me sustituyen, los chips que me ponen en la cabeza y de repente soy más inteligente, más guapo, puedo ya ser como uno de los personajes de Marvel y hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y al final con lo que nos estamos encontrando es con eso, que al final el innovacionismo está entrando muy bien en la cabeza de la gente, ¿no? Y dentro de las diferentes sectas, ¿no?, que nacen en el innovacionismo, una de ellas pues, es el mundo de los datos, ¿no?, que está ahora tan de moda, ¿no? El dato ha sustituido al comité de expertos. Antes había un comité de expertos que decían esto es lo bueno, ¿por qué? Porque yo soy experto y tú no.
Ahora mismo son los datos ya no son ni expertos, es decir, los datos son neutrales, independientes. Hay una ciencia neutral e independiente que genera el que lo bueno es que te tomes este tratamiento médico, lo bueno es que te cambies el sexo, o lo bueno es que pruebes, ¿no?, a tener sexo con un animal o con 5 personas al mismo tiempo para desarrollarte, ¿no? Y como lo dicen los datos y creemos los datos, pues entramos en la trampa, ¿no? En definitiva, al final, me repito, son instrumentos de dominación de un ser humano que ha dejado de creer en cosas grandes y cree ahora, Xavi, en cosas pequeñas. Pues si os parece, como llevamos ya prácticamente media hora, os voy a dar paso para una última intervención ya a modo de conclusión para cerrar esta cuestión que ha empezado de una manera jocosa, pero ya decía yo también al inicio del programa que el tema tenía un fondo mucho más serio de lo que podría parecer en una primera lectura, ¿no? Pedro, ya última intervención a modo de conclusión. Bueno, simplemente este tipo de acciones que muestran la intervención del Estado, sustituyendo precisamente la educación o sustituyendo a lo que debe ser la instrucción por la educación, además considerando a los propios padres como irresponsables, ya que advierten que ese consumo de pornografía lo hacen niños nada menos que de 9 y 11 años, y como los padres no pueden hacer absolutamente nada, es el Estado el que se mete por medio, no se implementa ningún tipo de medida ni contra esos padres irresponsables, ni medidas educativas, no, de instrucción en la enseñanza para que los niños realmente vayan a aprender el teorema de Pitágoras y a leer, escribir, y no la porquería y la basura a la que están todos los días sometidos. Que yo, de alguna manera, tenía el prejuicio de las nuevas generaciones, pero ya de un tiempo a esta parte creo que lo que tengo es más bien piedad de a lo que están sometidos, de la porquería a la que le están bombardeando diariamente. En este sentido, para terminar, podemos decir que culturas de otras latitudes, por ejemplo, desde Rusia a, ya no te digo, el mundo islámico, pues ven desde la ventana cómo nos estamos destrozando nosotros mismos y están viendo cómo nos estamos aniquilando con toda esta porquería diaria en la que está sumido Occidente, que es desde las redes sociales a todo tipo de ideologías que han destruido la tradición. Rusia sigue siendo un país con unas tradiciones muy fuertes, fundamentalmente también por su tradición ortodoxa. El mundo islámico ni digamos. Ahí está por ejemplo, hay un reformista islámico que se llama Tawani, creo que es el apellido, que dice evidentemente que ellos siempre han intentado no solo votar a lo que se presume que es de izquierda, sino son los más fáciles de convencer porque no tienen absolutamente no tienen valores de ningún tipo, son moldeables y maleables de cualquier manera, que precisamente la gente más conservadora, o lo que se llama tradicionalmente o vulgarmente de derecha, pues por lo menos tienen ciertos criterios o valores morales que son muy difíciles de subvertir y de transgredir. Bueno, pues en eso es en los que está ahora mismo Occidente, pero viniendo fundamentalmente toda esta basura de Estados Unidos, uno de los responsables más señeros sería el nefasto Obama, que fichó a una adolescente queer para su campaña, en el que da vergüenza ajena escuchar las chorradas que dice el niñato este, y lo fichó Obama en su campaña. Ese flujo venenoso ha llegado a Europa más fuerte que nunca, que solo cogemos la porquería que viene del mundo anglosajón. Y en esa porquería estamos instalados, además, con un estatalismo, como vemos ahora en estas medidas que quieren implementar, mayor que en esos países. No solo cogemos, como digo, la porquería, sino que aquí hay un estatalismo mucho más fuerte que allí. José. Bueno, no me gustaría aludir ahora a la doctrina social de la Iglesia, con la que no coincido en tantas cosas, pero sí tengo que tomar un punto con el que sí que coincido, que es el punto de la deshumanización. Cuando tú deshumanizas, no puedes deshumanizar un poquito. Tú, cuando abres la puerta, ya te han cogido el brazo automáticamente. Cuando abrimos la puerta
a las transiciones de sexo de niños de 12 años. Abrimos la puerta a que el niño de 9 años está viendo el porno. Abrimos la puerta a experimentar con embriones. Abrimos la puerta a matar al abuelo de 87 formas para que no nos moleste. Al final lo que acabas teniendo es lo que acaba pasando. Tienes desde violaciones grupales de niños de 14 años que nos cuentan los policías, a guardias civiles que de repente ya no se dedican al tráfico cincuentones, sesentones, sino que les tienen que dar un curso de gestionar padres, violadas, niños adictos al sexo y toda suerte de barbaridades, que es a lo que se dedica a un guardia civil los fines de semana, en lugar de que han entrado en un par de casas, ha habido un par de borrachos en el coche y lo que ellos habitualmente se dedicaban antes, ¿no? Y lo que no, insisto, al final este proceso de deshumanización no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. También lo tenemos, y no estoy dando un salto cuántico o cuéntico, como decimos de broma, lo tenemos en las calles de Francia, lo tenemos en las calles de Cataluña los fines de semana y demás. Tú cuando abres la mano a esto, tienes que abrir la mano a todo. Si es normal que una mujer esté tapada, si es normal que le curren a una mujer porque está casada con un hombre, a partir de ahí todo lo que pasa en las calles o todo lo que pasa en las oscuridades de las alcobas o qué es lo que pasa cuando 4 chavalotes cogen una chavalota en los baños de un centro comercial, todo esto está unido. Es decir, tú no puedes tomar un poquito y no tomarte el resto. Si empiezas a meterte la heroína te vuelve un adicto. Y la deshumanización tiene ese problema que ya ha entrado en la sociedad y nos está comiendo poco a poco. Un pequeño apunte, lo tiro, me repito, de la doctrina social de la Iglesia, que no me gusta en tantas cosas, no me gusta de verdad nada en muchísimas cosas, pero en esto sí le compro esto en concreto. Y eso sería lo último que quisiera decir. Pues con esta última reflexión vamos a cerrar hoy el programa Terra Crítica. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Pedro, gracias por traernos este tema un día más. Un abrazo y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y para terminar una frase solo. Hoy lo que hay es una ausencia no de ideales, es una ausencia de certezas. Alguien siempre hemos tenido alguna certeza, la familia, el respeto a nuestros padres, el que era creyente, el temor a Dios, lo que fuera. Hoy no hay absoluta ninguna certeza y ese es el problema actual. José, gracias por estar con nosotros una semana más. Pues nada, un placer, encantado y a la espera de qué tema nos propone Pedro la semana que viene, que siempre estoy atento a ver qué es lo que se le ocurre que vayamos a tratar en Terra Crítica. Un abrazo para Pedro, para ti, Xavi, también para nuestro amigo César. César, nuestro técnico que ha estado al otro lado. Por cierto, José, mañana te veo en Geopoder Actualidad, te escucho, mejor dicho, en el programa de radio, mañana al mediodía con actualidad internacional, así que mañana estamos. Perfecto, un abrazo. Y a ti que nos sigues y todavía no formas parte de nuestra comunidad, te invito a que entres en geopoder.net y a que te suscribas a nuestro canal. Cada viernes ofrecemos un programa de televisión con cuestiones internacionales en las que José nos trae criterios pues mucho más elaborados que estos que traemos semanalmente a bola pluma en los programas que hacemos de actualidad internacional. Además, en verano tenemos una súper oferta de 20 € para estar todo un año con nosotros disfrutando cada viernes de ese contenido exclusivo para suscriptores. Geopoder.net, esa es nuestra página web que, por cierto, será currado y mucho nuestro compañero César Bobadilla, nuestro técnico, que la ha dejado como nueva de arriba abajo, para que sea mucho más amigable. Además, hacemos los programas en una plataforma que se llama Locals, por lo que podemos hablar de lo que queramos, no tenemos ningún tipo de cortapisas como ocurre muchas veces en plataformas como YouTube, que hay ciertos temas de los que no se puede hablar. Por cierto, mira, volviendo quizás otra vez al tema del programa de hoy, ¿no? Plataformas que nos dicen incluso de lo que tenemos, de lo que podemos, mejor dicho, y no podemos hablar. En fin, mañana más y mejor en Geopoder Actualidad, mañana al mediodía, y el viernes programa para suscriptores. Un abrazo y hasta la próxima.